82 años va a tener arresto domiciliario, después de todo el daño que hizo, pero es la justicia. Como decíamos al principio del programa, agradecemos la presencia de Carlos Lombardi, especialista en Derecho Canónico y abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. Carlos, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Por favor. Quiero arrancar la charla hablando de responsabilidades. En primer lugar, ¿qué responsabilidad tiene el Arzobispado de Mendoza sobre este caso? Y puntualmente, si está obligado a conocer a los responsables o titulares de instituciones religiosas de Mendoza. Y también, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? Por supuesto que sí, el Arzobispado de Mendoza tiene la obligación de conocer a cada uno de los curas que vengan a Mendoza. El canon 265 del Código de Derecho Canónico establece que no pueden haber curas vagos ni curas acéfalos. Traducidos al castellano, esa norma significa que cualquier sacerdote, por más que sea de un instituto de vida consagrada, o seglar, diocesano o de pontificio, tiene que estar técnicamente incardinado, es decir, establecido en la diócesis. Ergo, el obispo del lugar, desde el punto de vista territorial, tiene que conocer quiénes son esos curas que están en su diócesis. Por más que, en el caso del próbolo, la sede central esté en Verona. Una cosa es que esté en Verona la sede central, otra cosa es que el obispo, en su caso Arancibia, y hoy Francini, que se lava las manos, desconozcan esto. Esto lo tienen que conocer porque el código interno de la Iglesia se los impone. No pueden haber curas acéfalos. Cualquier sacerdote que vaya de Mendoza a Italia o al revés de Italia a Mendoza tiene que darle aviso al obispo de esa zona de que está ahí incardinado, se llama. Bien. Y ahora que decís esto, ¿no es cierto? Que se supone que se conoce. ¿Por qué sucede? Bueno, qué buena pregunta. Sucede porque la red de encubrimientos en la Iglesia Católica todavía existe. Hay una red de encubrimientos, una red de silencio, es una institución típicamente autoritaria y verticalista, en donde quien habla se queda sin trabajo, quien habla es sujeto de represalias. Entonces esto no es novedoso. Esto, ustedes bien dijeron, hablaron de la película que ganó el Oscar, bueno, donde se ve el modus operandi de las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos. Esto puede replicarse en cualquier parte del mundo en donde hay sacerdotes abusadores. Y en el caso del próbolo hay un agravante, que es que venía este sacerdote Corradi escapándose desde Italia. Recuerden que en el año 2009 recién las víctimas del próbolo de allá de Verona se animaron a denunciar a estos sacerdotes por abusos cometidos entre la década del 50 y el 80. Muchas veces, y ya lo hemos dicho en varios medios, la gente y la opinión pública legítimamente se pregunta por qué las víctimas no denuncian oportunamente. ¿Qué les pasa? Y les pasa que tienen una relación de subordinación tan fuerte con ese abusador, ya sea padre de familia, director de escuela o sacerdote, que es muy difícil que quiebren esa relación de subordinación. Están sometidos. Pero por supuesto, pues esa relación de abuso es una relación de poder entre un superior y un subordinado. Cuando logran vencer ese mecanismo psicológico, muchas veces los delitos están prescriptos. Por eso la Iglesia juega con esa alternativa, que prescriban los delitos. O no tienen pruebas las víctimas y las causas van al archivo. Esa es la circunstancia por la cual las víctimas no denuncian oportunamente. Y después de muchos años, como es en el caso de Mendoza y también en el de Italia, personas grandes, mayores, y en este caso del próbolo sordo-mudas, se animan a denunciar. Claro. Hablamos un poco de la responsabilidad de la Iglesia. Y me quiero meter en el inicio del papado del Papa Francisco. Realizó algunos gestos que en su momento fueron fuertes, desplazando a algunas personas cardenales que habían estado metidos en situaciones de pedofilia. Te pregunto, el rol del Papa concretamente sobre esto, ¿se debería expedir? ¿De qué manera? ¿Cuál sería el ideal sobre este tipo de casos? A ver, el Papa es un gran demagogo. Dice una cosa, hace otra. Es un gran formador de titulares periodísticos. Todos los días ustedes periodistas tienen un título periodístico elaborado por este pontífice romano. ¿Qué ha hecho Bergoglio? Bergoglio ha dicho, hay tolerancia cero en la Iglesia, no quiero más abusadores. Pero, por otro lado, nombra en Chile al obispo de Osorno, el señor Barros. Ese señor Barros fue cómplice de los abusos sexuales de otro obispo chileno muy famoso de apellido Caradima. Hay otra película que se llama El bosque Caradima, en donde se relata el infierno que padecieron los seminaristas chilenos, en donde el obispo Caradima los abusaba en presencia de este Barros, este señor Barros. Este señor Barros lo nombró Bergoglio, claro, en primer lugar. En segundo lugar,
no se ha tocado una coma del Código de Derecho Canónico en lo que refiere a los procedimientos canónicos. Ustedes sabrán, porque es de público conocimiento, es más, la ONU lo ha dicho hace un par de años, que si la Iglesia Católica no cambia sus procedimientos internos, sus normas internas, que le den garantía a las víctimas, el sistema de encubrimientos e ilegal que tiene la Iglesia va a continuar. Por eso pasa lo que pasa. ¿Esa sería la solución, digamos, para que esto deje de pasar? Una de las soluciones, que la Iglesia cambie sus normas jurídicas y las adapte al derecho internacional de los derechos humanos. Hoy, una víctima de abuso sexual, lo único que puede hacer dentro de la Iglesia, en el próbolo, en una parroquia, en cualquier obispado, es presentar una denuncia. Ahí se inicia un procedimiento de investigación interno en donde las víctimas no tienen derecho a ver las testimoniales que se presentan, no tiene derecho a nombrar abogado defensor, no tiene derecho a fijar domicilio legal, a compulsar las actuaciones, a sacar fotocopia de las actuaciones. Y es el denunciante. Todo se cocina en el Vaticano y tampoco tiene derecho a ver los fundamentos de las sentencias. Nos ha pasado en el caso de Rosario. Es decir, es una seguidilla de ilegalidad que integra este sistema jurídico contrario a los derechos de las personas. Carlos, ¿cómo ves la investigación? ¿Pensás que está bien instruida? Y te pregunto si pueden haber más víctimas de lo que se conoce hasta ahora. La investigación, confiamos en que el señor fiscal, ahora creo que le ha nombrado un fiscal adjunto para que colabore con él, está dentro de los carriles normales de cualquier investigación penal. Los casos son gravísimos porque, bueno, lo agrava las condiciones físicas de estos chicos, que son hipoacúsicos, y chicas, creo que también hay niñas. Por lo tanto, con la supervisión del señor procurador de la Corte, Alejandro Goulet, entendemos que existen las garantías suficientes como para que el procedimiento penal llegue a su término. Otra cosa son las responsabilidades civiles y administrativas de la Dirección General de Escuelas. Por eso han salido ahora al paquete de medidas, porque antes no pasaba nada, ahora pasó todo. Antes no se supervisaba, o sí, habría que ver cómo se supervisó. Y eso también implica responsabilidad del Arzobispado de Mendoza, porque este instituto católico depende de la Dirección General de Escuelas de Educación Privada y por lo tanto hay supervisores que van a controlar. Pero asimismo, el canon 806 del Código de Derecho Canónico obliga al obispo del lugar a vigilar el funcionamiento de los institutos de educación católicos. El señor Arancibia en su momento y el señor Francini hoy tenían el derecho, conforme a la ley canónica, y también tienen la obligación de vigilar, y vigilar es controlar. Por lo tanto, hay responsabilidad canónica, desde el punto de vista para el arzobispado, responsabilidad civil del arzobispado que tiene que adaptarse a las normas jurídicas de la Argentina, no a las de no sé qué mundo, responsabilidad de la Dirección General de Escuelas, civil y administrativa, y responsabilidad del prólogo del mismo modo. Y las penales que estamos viendo por los detenidos e imputados. Bien, retomando, Sí. perdóname tu pregunta, ¿crees que hay más casos? No me extrañaría. No me extrañaría porque esta cadena de encubrimientos y de silencio y de oscurantismo salta constantemente. Al no tener la obligación, los obispos católicos, por normas propias, de denunciar estos hechos, no tienen la obligación, ojo con lo que le estoy diciendo, bueno, pasa lo que pasa, encubrimientos, ocultamientos, silencio, verticalismo. Ya hablábamos de la película Spotlight, es el ocultamiento a través del traslado y el corrimiento de cargos. Por supuesto, cuando el caso no trasciende públicamente, ¿qué hace la Iglesia? Traslada. Bueno, a Bergoglio le pasó lo mismo. El nuncio apostólico Santo Domingo, que era el embajador del Vaticano en Santo Domingo, acusado en Santo Domingo por pedófilo y además por tener pornografía infantil, fue sacado en puntitas de pie por Bergoglio y llevado al Vaticano para ser juzgado, entre comillas, en el Vaticano. ¿Qué pasó con ese señor? No me acuerdo el apellido, era un polaco. Falleció. Justo falleció cuando fue trasladado al Vaticano. Ahí están todas las sospechas habidas y por haber, porque acá está el oscurantismo, que empiezan 10 millones de hipótesis. Pero eso es lo que pasa con Bergoglio. Dice una cosa, hace otra. Y precisamente uno de los traslados que le tocó fue el del nuncio apostólico, una de las autoridades más importantes de la Iglesia en cualquier país, pues son los embajadores del Vaticano. Se habla, una de las hipótesis de la renuncia de Ratzinger es que nunca pudo ni siquiera mover un dedo internamente sobre los casos de pedofilia. ¿Qué conoces del caso? A ver, otro responsable del lío que hay en el catolicismo romano. Acordémonos que en la época de Ratzinger reinaba Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II fue el principal encubridor de uno de los predadores sexuales más grandes del planeta, que ya se murió, Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo, eufemísticamente llamados los Millonarios de Cristo por la cantidad de dinero que manejan esa orden. Bueno,
Juan Pablo II y Ratzinger lo protegieron. A tal punto que ya la realidad de los abusos sexuales de los seminaristas y de los sacerdotes y jóvenes de esa orden los desbordó, que Ratzinger, bueno, los llevó a Roma y le dijo, bueno, vaya a hacer un retiro de silencio. Esa es la sanción tremenda que el Vaticano le impuso a este señor. Una palmadita en la espalda, vaya a rezar. Ese es el comportamiento institucional, que es absolutamente violento. La violencia institucional en la Iglesia Católica pulula por todos lados, porque es una máquina de generar violencia institucional. Carlos, gracias por venir. Gracias por invitarme. Buenas noches. Hacemos pausa, nosotros ya venimos.